Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá nunca hambre. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando el capítulo 6 de San Juan. Jesús multiplicó los panes, realizando en ese milagro las mismas acciones que realizará en la celebración eucarística. Juan pone ese milagro en las cercanías de la Pascua. La gente se entusiasma. Nos ha dado de comer. La gente quiere hacerlo rey, pero no es la intención de Jesús. Huye, se esconde, cruza el mar de Galilea y llega a Cafarnaúm, y va la gente hasta allá a buscarlo. ¿Cuándo llegaste, maestro? Ustedes me buscan porque les he dado de comer. No trabajen por ese pan. Ese pan que luego vuelven a tener hambre y necesidad. Busquen el pan que viene del cielo. El pan que puede darles vida eterna. Ellos le preguntan a Jesús: ¿qué señal nos das de que tú eres el enviado de Dios? Moisés nos dio el pan del cielo. ¿Tú qué señal nos das? Y Jesús no ofrece otra señal, más que la señal de la que ya hemos hablado, la señal de su cuerpo crucificado y de su sangre derramada. Pero Jesús es explícito. No es Moisés quien les da pan del cielo. Es mi Padre. Es mi Padre quien les da el verdadero pan que baja del cielo. No es Moisés. No es Moisés. Los seres humanos muchas veces tenemos la necesidad de que los demás nos agradezcan el mérito total por las cosas buenas que hacemos. Y nunca nadie tiene
el mérito total. Un papá no puede decirle a su hijo, gracias a mí tienes que comer, porque no es solo su trabajo. Está también el trabajo de la mamá para cocinar. Está también el trabajo de mucha gente que hizo posible que el pan llegara a cada mesa. Está la obra de Dios, que en su providencia nos dio los frutos de la tierra y los frutos de nuestro trabajo para que pudiéramos alimentarnos de ellos. Es Dios. Cuando alguien trata de sentirse que Él es el único dador de los bienes, cuando los narcos reparten despensas, regalo del Mencho, regalo de Osiel Cárdenas, regalo del Chapo, de los Chapitos. Piensen ustedes, no es el Mencho, no es Osiel, no es el Chapo. Tras esas despensas, tras ese pan, hay mucha sangre, hay mucho dinero cobrado a base de secuestros y de sufrimiento. Hay mucho dinero que hombres y mujeres, jóvenes y adultos han pagado para adquirir a un altísimo precio la droga que los envenena. No son ellos, es esa sangre, es ese sufrimiento, es esa droga, es esa sangre derramada en enfrentamiento con las fuerzas del orden o en enfrentamiento entre los cárteles. Cuando un político, cuando un candidato, cuando un partido les lleve despensas a sus regalos y les diga, es regalo de este partido, el candidato fulano te manda este dinero. Piensen ustedes que es mentira. No están dando nada de sí mismos. Es dinero que el pueblo les ha otorgado de sus impuestos a través del INE. Se paran el cuello y saludan con sombrero ajeno. Cuando les digan, ese es el subsidio de este gobierno, de este gobernante, piensen, es mentira. Es el dinero de nuestros impuestos con el que solidariamente construimos el futuro y el desarrollo de nuestra patria. Es dinero de nuestros impuestos con el que subsidiamos a los más necesitados. No es Moisés, no es Moisés quien da el pan del cielo, es mi Padre, es mi Padre. Pero pensemos también en cuál es el pan del cielo que Jesús nos ofrece. Danos siempre de ese pan que es capaz de saciar el hambre y la sed más profunda que tenemos. Esa hambre y sed que tenemos de infinito, de plenitud, de eternidad. Ese alimento que puede saciar plenamente nuestros corazones. Y Jesús contesta, yo soy. Yo soy el pan que baja del cielo para que el mundo, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna, tenga vida plena. El pan que comemos en la Eucaristía es el cuerpo de Cristo destrozado en la cruz. Es la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo los que nos alimentan nuestra hambre de infinito y de plenitud. Es el verdadero pan que baja del cielo y que puede saciar todas las inquietudes de nuestro corazón. En la pequeña forma de una hostia se nos ofrece el Hijo de Dios
con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Él es el que nos alimenta con su cuerpo sacrificado en la cruz. Pero Jesús no solo se entregó en la cruz. Toda su vida fue una vida de entrega, sacrificada y generosa en favor de la humanidad. Recorría incansable las aldeas, rancherías, pueblos y ciudades, anunciando el evangelio y sanando, llevando alivio a los afligidos por el mal. Noches sin dormir, días sin comer, críticas y calumnias, falsos testimonios y violencia. Es el sacrificio de la vida total de Jesús que culmina en la cruz. Es el signo que el Señor nos da. Es la señal que el Señor nos da de que Él ha sido el enviado del Padre, que Él es el pan que baja del cielo para dar vida al mundo. Él es el pan de la vida. Pero hermanos y hermanas, la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que continuamos leyendo en estos días, nos ayuda a completar nuestra reflexión. Ayer comenzamos a hablar de Esteban, uno de los 7 diáconos, escogidos para atender a los discípulos venidos de la diáspora y que solo entendían el lenguaje griego. Hablaba con sabiduría, con valentía, con elocuencia. Su doctrina se volvió insoportable. Le levantaron falsos testimonios y lo calumniaron. Lo lincharon ante la opinión pública. Lo quisieron desacreditar ante la opinión pública para ejecutarlo y luego lo llevaron al Sanedrín para darle apariencia de legalidad a las calumnias y falsos testimonios que habían levantado. Asócienlo con Jesús. Pasó lo mismo. Falsos testigos, una opinión pública en contra, un linchamiento a través de la opinión pública a la que luego se le trata de dar apariencia de legalidad tras la condena de Pilato. Me lavo las manos. No voy a echarme al pueblo en contra. El martirio de Esteban se asocia al martirio de Jesús. La narración del martirio de Esteban concuerda mucho con el martirio de Jesús. El testimonio que Esteban da ante el Sanedrín. Hombres de cabeza dura, hombres ciegos de corazón. Ustedes siempre han opuesto resistencia al Espíritu Santo. Ustedes no son mejores, sino peores que sus padres. Sus padres asesinaron a los profetas que anunciaron la venida del justo, pero ustedes han traicionado y han asesinado al justo que Dios les envió, al justo prometido por los profetas. El Sanedrín no soportó esas palabras. Se enfurecieron, gritaron llenos de rabia, se echaron sobre él y lo sacaron de la ciudad. No podían matarlo en la ciudad, ¿cómo profanar la ciudad santa? Lo sacan de la ciudad y lo ejecutan a pedradas. Pero hay gran similitud entre el martirio de Esteban y el martirio de Jesús. Lo que detona la condena es la respuesta de Esteban al Sanedrín. Cuando Caifás encabezaba el Sanedrín, interrogó a Jesús: dinos de una vez,
¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús contestó, tú lo has dicho, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. Y ahora nuevamente, ante ese mismo Sanedrín, presidido ahora por Caifás, Esteban declara, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Era intolerable para ellos. Tenían que matarlo. Estaba siendo apedrado cuando Esteban dice una frase: Señor Jesús, te confío mi espíritu. Frase que nos recuerda una de las últimas palabras en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús le habla al Padre. Esteban le habla a Jesús, Hijo de Dios y verdadero Dios, un solo Dios junto con el Padre. Y ya en el momento de expirar, nuevamente Esteban dice otra palabra: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y esas palabras también nos remontan al Calvario. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La iglesia siempre ha relacionado el martirio de los cristianos con el sacrificio de la cruz. El cuerpo y la sangre de los mártires son ofrecidos junto con la hostia y se nos entregan también como alimento para nuestra fe. Los mártires también son el grano de trigo caído en tierra que se hace fecundo y produce mucho fruto. Cuando San Ignacio era llevado a Roma para ser ejecutado, le escribe a los cristianos de Roma: por favor, no intercedan por mí ante el César. Quiero ser trigo triturado por las fauces de los leones para convertirme en pan, en Eucaristía, en vida para ustedes. Y Tertuliano, en los primeros años del cristianismo, escribe: la sangre de los mártires es semilla de nuevos creyentes. Sí, el testimonio cristiano, el sufrimiento de los cristianos, a veces natural, la enfermedad, los achaques de la edad, los sacrificios que tenemos que hacer por nuestro trabajo, el cansancio, el esfuerzo, los sufrimientos que soportamos por mantenernos fieles al Evangelio, las calumnias, los chismes y los rumores y habladurías que nos destruyen en la prensa, en las redes sociales y a veces hasta de las más altas tribunas del poder, se unen también a la hostia. Son también parte del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo entregada por nosotros. Nos asociamos a la pasión de Cristo. San Pablo lo dice de manera estupenda: completamos en nosotros lo que faltó a la pasión de Jesucristo. Hermanos y hermanas, ofrezcamos esta misa. Alimentémonos de ese pan, de esa fe de tantos hombres y mujeres que dieron testimonio. Juan Bosco, Juan María Vianney, Martín de Porres,
Teresa de Jesús. Unámonos a ese sacrificio heroico de los mártires cristianos que murieron por amor y en defensa de su fe. Felipe de Jesús. Felipe de Jesús. Los mártires de la cristiada. Toribio Romo y todos los demás. Ellos nos alimentan con su fe. Ellos nos nutren con su ejemplo. Siempre me acuerdo de esto cuando doy la fórmula de la indulgencia plenaria. Que por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, por el sufrimiento y la sangre de los mártires derramada, el Señor les conceda el perdón y la indulgencia plena de la pena merecida por sus pecados. Perdónalos, no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta estos pecados. Es mi sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Disfrutemos del tesoro de la gracia que el Señor nos ofrece con su cuerpo y con su sangre en el sacrificio incruento del altar. Preparamos la ofrenda para el sacrificio. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar.